Bien, pues continuamos en Noticias 24. Usted sabe, estamos a 4 meses del plebiscito de salida y el Ministerio de Transporte adelantó lo que va a ser el plan de desplazamiento para ese día fundamental, trascendental, donde vamos a tener que ratificar o rechazar el trabajo de la Convención Constitucional. No se descarta una eventual gratuidad en el transporte, tampoco se ha afirmado aquello. Vamos a profundizar en este tema. Estamos con Paula Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. Paula, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, Iván. Un gusto saludarte. ¿Tanto tiempo, pues? Sí, harto tiempo. Y bueno, y saludar especialmente a todos quienes están conectados con 24 horas. Bueno, hay un plan especial para ese día. Partamos viendo primero en qué consiste este plan especial diseñado para el transporte. Bueno, primero tenemos que recordar imágenes que vimos lamentablemente en todos los medios de comunicación con grandes aglomeraciones para las pasadas elecciones del día 19 de diciembre, que son situaciones que no queremos volver a repetir, porque estamos focalizados en mejorar la calidad del servicio. Hemos diseñado este plan 4 meses antes, que parte con una mesa de trabajo muy importante, con las imágenes que veíamos, con metro, con ferrocarriles y, muy importante más aún, los operadores, las empresas que transportan día a día a las personas. Entonces, hemos constituido esta mesa. Muy importante también, hemos visto el diagnóstico de lo que pasó, dónde se producían estas aglomeraciones, y vamos a empezar un trabajo detallado para, con la debida antelación y no con improvisaciones, hacernos cargo de esta situación. Nos tocó estar desde temprano en las calles ese día. Me tocó en el Estadio Monumental. Y varias quejas se cruzaban. Una es: me cambiaron mi local de votación. Yo tenía un local de votación a 2 cuadras de mi casa y ahora tengo que tomar metro. No está funcionando con la regularidad que se dice. No hay micro, no se puede avanzar en los autos porque está todo cortado. Primera cosa. Hoy día ya sabemos, ha vencido recientemente el plazo para hacer la última modificación, actualizar el domicilio electoral, y también está la posibilidad de votar en local cercano. Pero esa queja era bien recurrente. ¿Eso va a ayudar de alguna manera a descomprimir esa jornada del 4 de septiembre el transporte? Nosotros esperamos que eso ayude, sin lugar a dudas, porque incluso el Ministerio promovió ese cambio de domicilio para que las personas puedan estar más cerca de su lugar de votación. Ahora, muy importante, Iván, en la última elección votaron 2.800.000 personas. Ahora estamos hablando prácticamente del doble, 5.800.000 personas. Eso estamos hablando de la región metropolitana, por supuesto. Solo en el Gran Santiago. Por lo tanto, si a eso le sumamos lo que va a repercutir evidentemente a nivel nacional, el desafío es enorme. Eso es lo primero que hay que transmitir. Y evidentemente nos va a ayudar esta cercanía, porque además las personas podrán preferir, y ahí hago un llamado además como ciclista, otros modos: la bicicleta, caminar y evidentemente el transporte público. Bueno, sí, eso siempre va a ser opción para quien pueda, y para quien no tenga que acompañar a otra persona, para que no quede tan distante de su lugar de votación. Durante esa jornada, Paola, también fue bien frecuente la queja de que había buses esperando en las garitas respectivas, pero que se habían llamado básicamente a pocos conductores, incluso con cámaras. Fuimos a ver en algunos momentos los terminales y efectivamente había máquinas, pero no había citación de tantos conductores. ¿Hay un diagnóstico de lo que pasó ese día para evitar repetir errores? Sí, efectivamente. Y el diagnóstico tiene 3 puntos fundamentales. El primero, que no se avisó a los operadores con la debida antelación. Supieron días antes prácticamente. No al conductor, al operador. A la empresa operadora. Perfecto. Aquí hoy día tenemos 6 empresas operadoras, no se les avisó con la debida antelación. Primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, eso impidió que las empresas pudieran alcanzar a reaccionar programando los turnos de los conductores y conductoras. Cuando trabajan un día domingo es muy distinto al trabajo de un fin de semana, porque luego le tienen que compensar ese día trabajado. Entonces fue una programación que fue imposible de asumir para tener todo los conductores obviamente disponibles y las conductoras en el sistema de transporte público. Y en tercer lugar, muy importante también la planificación. Mira, veíamos hoy día, a propósito de la reunión con los operadores, se refuerza un servicio que va desde Maipú a Las Condes. Ese servicio prácticamente no se utilizó, no tiene ningún sentido. Pocas personas que estén inscritas o que vivan en Maipú a lo mejor van a votar en Las Condes. No hay una lógica muy grande detrás de Entonces no hubo un cambio de trazado para alimentar, como tú decías, el Monumental, el Estadio Nacional, sino que se optó por reforzar servicios largos que no tenían ningún sentido. Ya, ese diagnóstico, ¿es necesario avisarle a los operadores que hay elecciones el día 4 de septiembre en este caso? ¿O es una situación que los operadores también responsablemente tienen contrato con el Estado, están haciendo uso de una concesión, saben que hay elecciones, saben que va a haber demanda, saben que va a haber gente en las calles? No requerirán que el Ejecutivo les diga el 4 de septiembre hay elecciones, téngase a consideración. Uno entiende que estas empresas tienen que prestar un servicio que esté a la altura de la demanda también, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque hay una responsabilidad del Ejecutivo, uno puede entender allí, a lo mejor hubo una falta de planificación, pero aquí hay un ente público-privado. Y el privado tampoco previó nada de lo que iba a ocurrir ese día, o muy poco de lo que iba a ocurrir ese día. Todos tenemos que estar a la altura ese día. Y para poder estar a la altura hay que planificar.
Y aquí los operadores no se mandan solos, y ahí hay que ser súper claro. O sea, ellos siguen un programa de operación que la autoridad les entrega. Entonces, como nosotros lo vamos a entregar, esperamos con la debida antelación, queremos bajar el nivel, entonces, primero de incertidumbre hacia las personas, informar muy bien los cambios de trazado que vamos a poder proyectar, y eso nos va a permitir exigirle a los operadores un cumplimiento. Paola, ¿en función de qué variables se hacen estos cambios de trazado? Porque claro, usted decía, el servicio Maipú-Las Condes se reforzó y prácticamente se utilizó poco. Claro, uno puede pensar y puede incluso prejuzgar que va a haber poca gente que viva actualmente en Maipú y que vote en Las Condes. Puede darse el caso. Obvio. Pero ¿cómo se hace ese cruce de información para saber de dónde a dónde son los trayectos que más se van a utilizar? Bueno, nosotros hemos hecho un diagnóstico que tiene que ver primero también con las velocidades. Ojo con eso, porque se producen también muchos desvíos en la ciudad. Entonces, eso obstaculiza el desplazamiento. Por lo mismo locales de votación. Exactamente. Entonces, primer diagnóstico que hemos dado, las velocidades. Y el comportamiento es muy distinto un día de semana. Y se planificó como un día de semana. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una hora punta y una hora valle, que no existe en las elecciones. En las elecciones el horario se extiende por todo el día. Evidentemente yo he sido vocal de mesa, tenemos que darle un servicio a los vocales. Hay un valle a la hora de almuerzo. Pero claro, pero es tenue. Sí. Fíjate tú que ya desde las 9 de la mañana es una demanda permanente de ese servicio, y por lo tanto, tema velocidades, tema de cómo se comportan los pasajeros, dónde se producen más validaciones. Ahí están los focos de las aglomeraciones. Por lo tanto, ese es el análisis que estamos realizando para poder tener los mejores trazados. Dentro de ese análisis, naturalmente, está el hecho de que hasta las elecciones anteriores el voto había sido voluntario y en esta oportunidad el voto es obligatorio, lo cual tiene un universo de votantes y por ende personas que van a utilizar el transporte público y privado también ese día, que es muy distinto. Así es. Probablemente son pocas las veces en el año en que toda la gente prácticamente mayor de edad tiene que salir a las calles durante el día. Y ese es uno de los días, el 4 de septiembre. Y menos saliendo de una pandemia, donde tampoco hemos estado acostumbrados a tener estos niveles de... Y con destinos tan fijos, ¿no? Absolutamente. Bueno, por eso es muy importante también recibir la información del CERVEL. Nosotros, el subsecretario de Transporte es oficial CERVEL, de modo tal de que apenas tenga todos los lugares de votación, nosotros podamos recibir también esa información. Hoy día podemos empezar a planificar porque sabemos que el Estadio Nacional lo va a hacer, que el Monumental, etcétera, pero para qué decir liceos emblemáticos, pero también necesitamos el detalle fino, y esa información, apenas la recibamos, nos va a permitir hacer la planificación. Ahora, excede naturalmente el cargo suyo como directora metropolitana de transporte, pero uno estima o esperaría que este trabajo de coordinación público-privado entre las distintas entidades que están involucradas también se esté replicando a lo largo del país y ni decir de las principales ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, en fin, La Serena. Se está replicando ese trabajo, uno estima, ¿no? Así es, sí. Hoy día el subsecretario dio cuenta de ese trabajo a través de las Seremis de transporte, con los empresarios, con el Metro Valparaíso, en el caso de Biovías también, en la región de Biobío, también va a estar participando. Y además, muy importante, hay servicios a las zonas rurales, que muchas veces son las más apartadas, vemos esas lanchas, eso es subsidiado por transporte y también va a estar disponible para las personas. Sí, claro, porque la realidad acá en la región metropolitana es muy distinta de lo que hay, no tengo idea, en la región de Aysén, en fin, donde incluso hay que hacer transportes fluviales, eso todo está cubierto. Eso efectivamente está cubierto, hay un trabajo muy importante ahí que obviamente vamos a estar complementando con lo que hagamos acá en la capital. Ahora, Paola, para no tampoco cifrar expectativas falsas, yo decía al inicio que se ha evaluado, no hay certeza, no se ha descartado todavía si va a haber servicio gratuito. ¿De qué depende aquello? ¿Cuáles son los costos fiscales de tener ese día de transporte gratuito? ¿Esto lo asume el fisco? ¿Va compartido con los operadores privados? ¿De qué manera sería? ¿Y cuánto sería el costo si es que se toma esa determinación, que ese día el transporte público sea gratis? Bueno, primero señalar que la primera vez que nosotros logramos la gratuidad fue en el año 2017. En ese gobierno nosotros logramos establecer la gratuidad en Metro, en Tren Central, que es también un operador muy importante. Recordemos que va de Estación Central al Metro NOS, también lo que es el Metro Valparaíso y también el tren que opera en Biobío. Eso fue algo inédito que nunca se había presentado en nuestro país. Por lo tanto, fue un avance. Nosotros esperamos llegar a cumplir con ese avance, pero tenemos que ver las finanzas, porque esto lo paga el Estado. ¿Ya? Esto hay que ser muy claro, no es de cargo de los operadores, ni siquiera de las empresas públicas, sino del Estado. Entonces nosotros seriamente tenemos que analizar si va a ser factible poder contar nuevamente con ese servicio, y las estimaciones tienen que ser nuevas, porque el costo es muy distinto al del año 2017 e incluso al del año pasado. El valor del petróleo, todos los insumos que configuran el pago que hay que realizar han variado a propósito de la guerra, sí, claro, y de otros elementos. Por lo tanto,
responsablemente tenemos que hacer esa evaluación antes de hablar de los costos. ¿Y esa determinación cuándo se toma? ¿Hay algún plazo límite? Porque también la gente requiere saber si es que efectivamente va a haber un horario extendido, si va a haber recorridos distintos ese día que estén especialmente orientados hacia los locales de votación y si finalmente va a haber transporte público gratuito. Porque también se dijo ese día, se va a validar en el metro, pero no se le va a cargar en la VIP, cuestión que tampoco estaba funcionando. Claro, eso siempre se determina ya semanas antes, el tema de la gratuidad o no, digamos, y ahí se informa a la ciudadanía y nosotros esperamos también estar, ojalá, más de semanas antes informando cuáles van a ser los trazados y los servicios que van a estar disponibles. Ahora, en una jornada como esta, tan especial, donde no sé cuál será la estimación de personas que van a transportarse en los medios públicos ese día, en la región metropolitana deben andar cerca de los 6 millones, por ahí, ¿no? Así es. Bueno, ¿hay horarios distintos? ¿Se va a concentrar el servicio en cierto horario? Usted decía, Paola, que se mantiene estable la demanda, pero también uno que ha estado en los locales de votación ve que temprano vota más gente adulta y adulta mayor, que los jóvenes aparecen un poquito más tarde, que a la hora de almuerzo hay un cierto valle donde la gente, bueno, aprovecha a almorzar naturalmente, también evita un poquito el calor. Septiembre ya empieza a haber un poquito de calor. ¿Se ha planificado eso en función de la demanda? Y también lo otro, ¿se va a hacer recorridos especiales hacia los locales de votación? Bueno, a las dos preguntas. Primero, vamos a estar transportando solo para votar del orden de 5.800.000 personas, ¿bien? Y por lo tanto, el horario que nosotros hemos visto en las elecciones pasadas, lo decíamos, es un horario que desde las 9 de la mañana hasta el orden de las 6 de la tarde se comporta en forma pareja y por lo tanto la cobertura tiene que estar durante todo ese periodo. Eso sí o sí vamos a contar con ello y esperamos entonces que esto lo podamos informar, como decíamos, a la ciudadanía con la debida antelación. Y respecto de lo otro, ¿no? Si va a haber o no esos recorridos especiales. Sí, eso está planificado así. Lo que queremos es alimentar los grandes centros de votación y por lo tanto está planificado tener esa cobertura. Bien, pues entonces nos quedamos atentos sobre todo al tema de la gratuidad, Paola, porque va a ser bien importante y los servicios especiales para informárselos a la ciudadanía que ese día, recuerden, sí o sí tiene que votar. Este es un voto que tiene obligatoria. Paola Tapia, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes.